Colegas, mucho gusto. Los saluda el doctor Moisés Alberto Charaja Vildoso. Soy médico anestesiólogo y trabajo en el Instituto Nacional de Salud del Niño en el área de terapia de dolor y cuidados paliativos. Se me ha invitado para desarrollar este tema de fisiología y fisiopatología del dolor, así que agradezco mucho la invitación que se me ha extendido de parte de este curso de educación médica continua sobre tratamiento del dolor. Para empezar, es importante entender que el dolor es una parte de lo que somos, cumple una función destacada en cuanto a la evolución, nos ha permitido sobrevivir a través del tiempo, ¿no? Porque el dolor en sí representa una alarma que poseemos y que nos permite relacionarnos con el medio. Desde que fue descrita en el siglo XVI como una vía que en realidad era muy sencilla, posteriormente la entendemos mucho mejor esta vía del dolor y cuáles son sus modulaciones en cuanto a que es una experiencia mucho más compleja de lo que pensábamos anteriormente. Es así que esta capacidad, que sería experimentar dolor, tener dolor, nos relaciona con el entorno y permite que podamos responder a ciertos estímulos de tal manera que podemos protegernos, ¿no? Entonces el sistema nervioso lo que hace es elaborar una respuesta al estímulo que se ha presentado, ¿no? Desde la periferia. Entonces hay un intercambio entre lo que es el sistema nervioso central y periférico, donde hay un transporte de información, pero a la vez también hay una modulación y una respuesta. Si no tuviéramos esta capacidad, definitivamente como especie nos hubiéramos extinguido, ¿no? Entonces las injurias, las lesiones tienen esta potencialidad de hacer que el individuo experimente dolor y así que este individuo se proteja. Hay que diferenciar lo que es dolor agudo de lo que es dolor crónico. El dolor agudo usualmente es algo que se produce a consecuencia de, ¿no? Un traumatismo, una cirugía, una enfermedad, que también son agudas y que esperamos que se resuelvan, que mejoren cuando pase la enfermedad, ¿no? El dolor mejore cuando pase la enfermedad. En cambio, el dolor crónico es un ente que es una modificación del dolor agudo que llega a producir cambios en la vía de dolor que generan algo así como una enfermedad, ¿no? Ya no está la causa inicial que produjo el dolor y queda esta alteración en la vía generando una manifestación y esa manifestación en sí se vuelve la enfermedad. Además, el dolor crónico va ligado a muchos otros aspectos diferentes a lo que es el dolor agudo, como es los estados emotivos, la repercusión a nivel de lo que es la calidad de vida, de la esfera social, sentimental de la persona. O sea, es un fenómeno mucho más complejo el dolor. La vía de dolor tiene partes, así que vamos a irlas desarrollando poco a poco. Si hacemos una división de la vía de dolor, estaría conformada por 5 partes. La primera parte corresponde a lo que es la transducción, donde los estímulos dolorosos se convierten en señales nerviosas, originando potenciales de membrana que van a ser llevados hacia centros superiores. Esa segunda parte se llama transmisión y tiene pues una vía que conecta en varios sitios a otras neuronas que se van proyectando de forma ascendente. En esas estaciones de relevo que hay en la vía de dolor se produce una modulación descendente, que son estímulos que vienen desde la parte superior hacia la parte más distal para aumentar o disminuir las aferencias de dolor. En la cuarta parte encontramos la percepción. Estos estímulos se hacen conscientes a nivel de la corteza. Y una quinta parte que corresponde a la plasticidad, que son mecanismos
que modifican el comportamiento de la vía de dolor haciendo que se regule de forma ascendente o descendente en cuanto a los estímulos, o sea, aumentándolos o disminuyéndolos. A nivel periférico, en el nociceptor. El nociceptor es una neurona, ¿no?, que tiene la capacidad para llevar los estímulos, convertir primero los estímulos y llevarlos hacia lo que sería la médula. Las neuronas usualmente tienen estas partes, ¿no? La neurona motora, por ejemplo, tiene un cuerpo celular, tiene sus dendritas, ¿no?, que hacen que se comunique con otras neuronas, y luego tiene un axón, que es el axón efector, y que tiene sus terminaciones axonales periféricas. Esta sería una neurona motora multipolar, que es una de las más frecuentes. Pero en la vía de dolor, las neuronas no son del tipo, sería multipolar, sino son pseudomonopolares. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen un cuerpo celular y tienen un solo axón. Y ese solo axón se divide en dos terminaciones, una que es terminal central y la otra que es terminal periférica. Entonces es un solo axón que se divide en dos y que conecta la periferia, ¿no?, los estímulos que están afuera, y los transporta hacia el asta dorsal de la médula espinal. Estas neuronas tienen unas fibras de conducción, ¿no? Estos axones tienen una, digamos, una conformación, y esa conformación se le denomina fibra. Entonces, esas fibras, dependiendo de si están mielinizadas o no, o de su diámetro, y que justamente de eso deriva la velocidad de conducción que tienen, es que se les han clasificado, ¿no?, en fibras tipo A, B y C. Las fibras de dolor suelen ir por las fibras A delta o las C. Las fibras A delta son fibras mielinizadas, su diámetro no es muy grande a comparación de otras fibras mielinizadas, y tienen una velocidad de conducción alrededor de 12 metros por segundo. Las C son fibras no mielinizadas, su diámetro es mucho menor y su velocidad de conducción también es mucho menor. Entonces, hay una diferencia aquí por cuanto en las fibras A delta se transmite el dolor rápido, o sea, ese dolor que nos pone en alerta si nosotros nos acercamos al fuego o si, por ejemplo, tocamos un alfiler. Ese dolor agudo, súbito que sentimos y que nos obliga a retirar la mano para evitar digamos, el daño, ese sería el dolor agudo. Y luego lo que experimentamos posteriormente, que es como una sensación ahí de molestia en la zona, de dolor, vendría a ser el dolor lento, ¿no?, y que no es tan intenso como el primero. En otras condiciones, las fibras A beta también comienzan a transmitir dolor y llevan la hiperalgesia o la alodinia. Esa modificación aparece en el dolor crónico. Los nociceptores son entonces células que se encuentran en la periferia y que llevan los estímulos de dolor hacia la médula. Entonces hemos visto que son las fibras A delta y las C las que componen usualmente estos nociceptores. Por las fibras A delta pasan los estímulos intensos, los reflejos protectores, y por la fibra C pasan los estímulos mecánicos, térmicos, químicos, que dependiendo del lugar donde están también tienen nombres, ¿no? Por ejemplo, según por cómo se activan, ¿no?, los mecanorreceptores se suelen activar con estímulos de presión intensa, estrés mecánico, deformación tisular. Los nociceptores térmicos con temperaturas que van desde menos 5 grados o más de 45. Los nociceptores polimodales detectan el calor, el frío, la presión mecánica o sustancias irritantes. Y los nociceptores silentes son nociceptores que están, digamos, dormidos y que en la inflamación comienzan a transmitir dolor. Los nociceptores también por su localización se pueden clasificar en cutáneos, son los que se encuentran a poca profundidad y transmiten el dolor agudo. En cambio, los nociceptores somáticos profundos, que están en los tendones, en los músculos, periósteo,
responden a, digamos, otros estímulos, ¿no? A los de presión, térmicos, estímulos mecánicos nocivos, ¿no? Por ejemplo, la torsión exagerada o la extensión exagerada de alguna articulación. Y hay otros nociceptores viscerales que se encuentran, por ejemplo, en órganos como en los órganos y en el mesenterio, y estos responden a distensión, isquemia, a la tracción, ¿no? Y suelen estar relacionados al sistema nervioso autónomo. Los nociceptores tienen su extremo terminal, el que está a la periferia, y no como una particularidad, o sea, se terminan como terminaciones nerviosas libres o terminaciones libres, ¿no? Entonces esas terminaciones libres no son organelas complejas como pueden ser los receptores de presión o de tacto epicrítico, ¿no? Son terminaciones relativamente sencillas, pero eso vamos a ver que no es tan así, porque como están viendo aquí, esas terminaciones libres que pueden ser fibras A delta o C, tienen varios transductores, ¿no? Varios receptores que convierten estímulos de frío, de calor, térmicos, ¿no? Químicos, mecánicos, en dolor. Y además las células que están en la periferia, como vemos aquí, también tienen esos transductores. Entonces hay una íntima comunicación entre las células que hay alrededor de las terminaciones libres con las terminaciones libres, ¿no? Y esa comunicación permite digamos, una respuesta mucho más compleja cuando se produce el dolor. Esos transductores, ¿no? Que encontramos en la membrana de las terminaciones libres tienen, digamos, como familias, ¿no? Que responden a diferentes estímulos. Por ejemplo, los transitorios, los receptores de potencial transitorio, que son los vaniloides, los TRPV, responden a estímulos como la temperatura y la capsaicina. Otros, como el TRPM, que sería la subfamilia M de los receptores transitorios, responden al mentol. Los transductores tipo ASIC responden a los cambios de hidrogeniones a nivel extracelular. Los TRPA responden a otros tipos de potencial transitorio, a estímulos como menos 17 grados o también aceites, ¿no? Tipo aceites y que podrían hacer que se estimule estos transductores. Otros como el P2X, que son receptores purinérgicos, o sea, responden a lo que sería el ATP. O sea, el ATP en grandes cantidades no debería estar a nivel extracelular. Que estén en mucha cantidad estimulan estos transductores. Bien, estos transductores se encuentran en la membrana, ¿no? De la terminación libre y convierten esos estímulos, dependiendo del transductor, los convierten en una señal electroquímica. ¿Cómo? Dejan pasar calcio en algunos casos y en otros casos dejan pasar sodio. Ese ingreso de sodio y de calcio cambia el potencial de la membrana, pero ese cambio no es intenso, sino es una modificación que hace que se eleve el potencial de la membrana. Esa elevación del potencial de la membrana propicia que se activen los canales de sodio específicos de las neuronas. Y ese cambio en los canales de sodio permite el ingreso rápido de sodio modificando el voltaje. Entonces estos canales de sodio no se llaman canales de sodio activados por voltaje y son una familia grande de canales de sodio. Ese cambio en los canales de sodio y el ingreso rápido de iones de sodio permite la elevación abrupta de lo que sería el potencial de la membrana, generando una ley del todo o nada, llevándolo a una generación de un potencial, y ese potencial se va a transmitir por la membrana del nociceptor hacia lo que sería el asta dorsal de la médula espinal. Normalmente el tejido nervioso, el nociceptor, está en reposo
hay estímulos, ¿no?, que tienen que alcanzar cierto grado de umbral para que se pueda transmitir como un potencial, o sea, que se genere un potencial. Entonces esos estímulos, si son poquitos, no llegan a producir eso. Pero en cambio, si aparece, por ejemplo, estos estímulos en mayor cantidad, sí comienza a haber la generación de potenciales. Pero además puede haber inflamación, puede aparecer inflamación en esa zona, y esa inflamación propicia que haya una mayor sensibilidad en los transductores, generando mucho más ingreso de iones de sodio y de calcio, generando muchos más potenciales de mucha mayor amplitud. Y eso es lo que se denomina con regulación hacia arriba de los transductores. Hay moléculas que son pronociceptivas, ¿no?, que serían moléculas como las prostaglandinas, la E2, la bradykinin, las interleuquinas 1 beta, el factor de crecimiento neuronal, el ATP, la endotelina, la adenosina. Estas tienen sus receptores en la membrana del nociceptor, y al estar en cantidades importantes en la nivel extracelular, van a propiciar que se activen un poco más todavía estos transductores, generando una sensibilización, y en algunos casos esa actividad llega a ser tan importante, tan intensa, que además recluta lo que serían las proteinquinasas, que son enzimas que responden a los influjos de calcio y se comienzan a activar, generando una fosforilación de estructuras como los transductores y los canales de sodio. Esa fosforilación produce una activación de esos transductores y los canales de sodio, generando que sean mucho más sensibles a los estímulos que vienen de la periferia. Entonces, además de eso, hay una regulación a nivel genética que hace que se produzcan moléculas que van a hacer de forma retrógrada una señal, van a producir una señal de forma retrógrada a partir de sustancia P y péptido relacionado al gen de la calcitonina. Estas dos son proinflamatorias, generan aumento de la vasodilatación y son quimiotácticas, entonces van a hacer que lleguen más macrófagos, más mastocitos, y que estos incluso se degranulen para que se liberen sus mediadores inflamatorios y se produzca mayor inflamación. Entonces hay un círculo vicioso, ¿no? Como están viendo aquí, donde el mismo nociceptor, a partir de la inflamación y sensibilización de sus estructuras, propicia que haya una liberación a ese nivel de sustancia P y péptido relacionado al gen de la calcitonina, generando mayor inflamación. Entonces ahí inicia el círculo vicioso. También hay moléculas que son antiinflamatorias, como sería lo que es las endorfinas, los cannabinoides, la acetilcolina, el GABA, ¿no?, que son moléculas que frenan, son inhibitorias. Entonces, esa inhibición está mediada por una proteína G inhibitoria. Y esa proteína G lo que hace es producir, pues, inhibición de la conducción, de la iniciación del potencial y de la transducción de los potenciales, ¿no? Cuando hay un estímulo nocivo, ¿no?, a partir de, por ejemplo, temperatura, de frío, o sea, cualquier estímulo nociceptivo, va a ser transmitido como un potencial, pero a la vez, como habíamos dicho, hay una respuesta en esa terminación libre que hace que se libere proteína péptido relacionado al gen de la calcitonina y a la sustancia P, generando una quimiotaxis de células inmunes y también de mastocitos, así como una vasodilatación arteriolar que va a propiciar una extravasación del plasma, y estas células más el plasma ¿no?, que además regula lo que es la inflamación, va a producirse un fenómeno inflamatorio a partir de la sustancia P y el PRGC.
y eso propiciar un círculo vicioso, ¿no? Ya sabemos que la inflamación pues tiene su rol también, ¿no? La idea de que haya inflamación es que se curen las estructuras, mejorar el flujo, permitir que ese flujo aumentado permita el intercambio de nutrientes y favorezca la recuperación de la estructura. Pero, ¿qué va a pasar con la inflamación? A partir de las interleuquinas y la calicreína se pone, ¿no? Digamos, en acción varios mecanismos, no dos, sino varios mecanismos como el de la calicreína que va a terminar produciendo bradykinina, que tiene su receptor de bradykinina y va a estimular a los receptores, a los transductores, para que se produzca activación de ellos y y un aumento de las señales de dolor. También las interleuquinas tienen que ver con la producción de ciclooxigenasa, ¿no? Entonces, ahí el ácido araquidónico va a ser convertido a prostaglandina y esa prostaglandina también sensibiliza a los transductores. El hecho de que la bradykinina también estimule a los mastocitos y la óxido nítrico sintetasa va a propiciar que haya una vasodilatación y también a partir de los mastocitos que haya una liberación de serotonina y histamina que también sensibilizan la vía de dolor y tienen repercusiones también en otros aspectos de lo que es el dolor, ¿no? Por ejemplo, la aparición de prurito en algunos pacientes que son con dolor crónico, que tienen dolor crónico. La hiperalgesia es un mecanismo que se produce cuando hay una amplificación de la zona de dolor, ¿no? Lo que estamos viendo aquí en rojo sería la zona de injuria, por ejemplo, es una herida, y alrededor tenemos sería el campo de referencia, ¿no? Original, el campo de referencia original. Y en el punteado sería el área expandida de referencia. Entonces puede aparecer hiperalgesia primaria, que nosotros al estimular la zona donde se produce la lesión, encontramos un aumento del dolor. Y también en la zona de referencia original o extendida, si encontramos un aumento de la respuesta del dolor al estímulo, eso generaría una hiperalgesia secundaria. ¿Qué indica esto? Que hay mecanismos que han amplificado el área de dolor, ya no solo se restringe a la zona de la injuria, sino también alrededor. Y no solo eso, sino que han disminuido los umbrales de producción de dolor y además esos potenciales que se están generando son de mucha más intensidad. Por eso encontramos que al momento de tocar a un paciente aparece mucho dolor. Eso se denomina hiperalgesia y si es más severo sería la alodinia. Vamos a hablar un poquito sobre lo que ocurre en el asta dorsal. Una vez que los estímulos se han traído desde la periferia y llegan hacia el asta dorsal. Antes de llegar al asta dorsal, ciertamente hay no un relevo, sino que hay una estructura importante que se llama el ganglio de la raíz dorsal, que es donde asienta el cuerpo del nociceptor, ¿no? El cuerpo de la primera neurona. Como ya hemos mencionado, el axón tiene dos terminaciones, una periférica y una central. Lo que estamos viendo aquí es la llegada de esa terminación central, la terminación que llega hacia el asta dorsal y hace sinapsis en el asta dorsal, ¿no? Entonces, hay una conexión que se da entre la primera y segunda neurona a nivel del asta dorsal. Los lugares que son donde asienta digamos en la sustancia gris de la médula espinal son las láminas 1 y 2. Esas son las láminas que tienen una mayor cantidad de conexiones entre el nociceptor y las neuronas que son las de proyección que se llaman, ¿no? Que van a llevar el dolor hacia centros superiores. Esta conexión se da en el asta dorsal y como ya he mencionado es frecuente que se dé en la lámina 1, 2 y en la 5, pero puede ocurrir más conexiones en las otras láminas, en esta zonificación que hizo Rexed, ¿no? Esas se llaman las láminas de Rexed. Bien, entonces luego de esa conexión, de esa sinapsis que ocurre entre la primera y la segunda neurona,
Luego hay una decusación en las neuronas de proyección en la comisura blanca anterior. Y esto ocurre en el 85% de las veces, ¿no? Algunas veces la vía de olor llega hacia lo que es la parte anterior de la médula y no hace como que pasa, ¿no? Se pasa esta conexión normal y se produce eso en el 15% de las veces. Estas fibras, estas neuronas que forman un tracto, ¿no? Estas fibras que ascienden, forman, luego de ubicarse en la cara lateral, en el aspecto lateral de la médula, forman el tracto espinotalámico y espino-reticular. El tracto espinotalámico se llama espinotalámico lateral y es por donde asciende el dolor y la temperatura. Los estímulos, los inocuos y los nocivos, llegan a esa región, ¿no? De lo que sería la sustancia gris, al asta dorsal. Y dependiendo de si son nocivos o inocuos, van a ocupar ciertos lugares, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos viendo que los estímulos nocivos usualmente ocupan las láminas 1 y 2 o las 5. Entonces, es frecuente encontrar esto en esta zonificación en el asta dorsal. La conexión que se hace entre la primera y segunda neurona es a partir de neurotransmisores. Entonces, tenemos ahí el glutamato y la sustancia P como los neurotransmisores que están más implicados en la transmisión de dolor. En el asta dorsal, como ven acá, hay una terminal que es de la primera neurona y acá tenemos a la segunda neurona. Entonces, la terminal de la primera neurona llega el potencial. Este potencial estimula el ingreso de calcio, ¿no? Y el calcio al ingresar activa la presentación de las vesículas con neurotransmisores hacia las membranas y de tal manera que se liberan. Entonces ahí la liberación se hace de glutamato, de factor de crecimiento derivado neuronal y también sustancia P. Estas moléculas tienen sus receptores en la otra neurona y ocasionan cambios ¿no? en el influjo de iones, ¿no? Va a ingresar más sodio y calcio, generando por eso también potenciales. Entonces, estos receptores son canales que van a producir un movimiento de iones que va a originar un potencial de membrana y que ese potencial se va a transmitir por las neuronas de proyección que van a ascender por el tracto espinotalámico hacia el tálamo. Hay un mecanismo importante en el asta dorsal que se llama el mecanismo de la compuerta. Digamos, lo normal es que el dolor llegue por fibras A, delta y C y hagan una conexión en las láminas 1, 2 o 5, lo más frecuente, y luego estas neuronas de proyección con las que hicieron sinapsis forman un tracto que decusa y asciende por el tracto espinotalámico lateral. Pero ¿qué pasa cuando hay un estímulo que es mecánico? Por ejemplo, frotar una zona que se ha golpeado o que se ha lesionado. Al frotar esa zona, estos estímulos que son mecánicos van a estimular neuronas intercalares y el estímulo de esas neuronas intercalares va a propiciar que se frene la transmisión de la vía de dolor. Por eso que ¿no? Este mecanismo se ha referido como una alternativa para el manejo del dolor, pero si ustedes se dan cuenta tiene esta forma de calmar el dolor en los niños donde se les frota una zona, ¿no? Se soba una zona para disminuir el dolor, tiene su sustento científico, ¿no? Ahora vamos a conversar un poquito de estas vías ascendentes, ¿no? ¿Cuáles son las que están proyectándose desde la asta dorsal hacia centros superiores? Estas vías, la de dolor y temperatura,
¿no? Van a ir por un tracto que se llama espino talámico, pero no solo es el espino talámico lateral, sino hay otros tractos que ascienden a centros superiores. El tracto espinotalámico lateral tiene dos componentes, un neoespinotalámico y un paleoespinotalámico. El neoespinotalámico llega hacia el tálamo y de ahí al núcleo ventral posterior lateral del tálamo y de ahí hacia la corteza cerebral. Este tracto transmite el dolor agudo, no es el dolor de supervivencia, el que hemos hablado, que es muy intenso y que me permite evitar estímulos dolorosos. Y en el otro caso, el paleoespinotalámico va por el tracto, eh, sería el espinotalámico, pero llega al menisco espinal, ¿no? Y de ahí llega a los núcleos interlaminares y mediales del tálamo. Y de ahí se reparte a diferentes lugares para hacer la modulación superior de los centros superiores del dolor. Hay otro tracto que también se estimula, o sea, por el que asciende información de la vía de dolor, que se llama espino reticular. Este también se produce en las láminas de la sustancia gris, pero no en las mismas que la anterior, sino en las láminas 4, 7 y a veces en la 1, 5 y 10. Las fibras C son usualmente las que componen este tracto espino reticular. Y lo que hace este tracto es ascender hasta el tronco encefálico, a los núcleos de la formación reticular. Y a partir de ahí se produciría, ¿no?, un cambio, una modificación en la experiencia de dolor en cuanto se modifican las reacciones motivacionales y emociones, ¿no? Le da ese tinte al dolor. El tracto espino-mesencefálico se origina en las láminas 1 y 5, son fibra C, es similar al paleoespinotalámico y llega hasta la protuberancia, ¿no?, la sustancia gris periaqueductal, y es un tracto que hace una regulación, es un tracto inhibitorio del dolor. Entonces, como resumen, los tractos son el neoespinotalámico y el paleoespinotalámico, ¿no? Eso es lo que estamos viendo aquí. Los dos parten del asta dorsal, pero uno llega hasta el núcleo ventral posterior lateral, y ese será el neoespinotalámico, y llega a la corteza cerebral. En cambio, el otro llega a los núcleos interlaminares y de ahí se distribuye por la corteza límbica y otras zonas. El tracto trigémino talámico tiene una variación. Estas son la sensibilidad de la cabeza y el dolor. Viaja por estos nervios que componen lo que serían las ramas del ganglio de Gasser, ¿no? Lo que serían las ramas del trigémino, el oftálmico, el maxilar y el mandibular. Y estos son aferentes, entonces llevan la información hacia el ganglio de Gasser y luego hacia lo que serían los núcleos en el tronco cefálico. Y eso produce ¿no? Una vía que asciende hacia el tálamo y de ahí hacia la corteza cerebral, donde se representa el dolor. Entonces tiene una diferencia, porque en el tálamo esta vía termina en el núcleo ventral posteromedial, y en el caso de lo que es a nivel espinal sería en el núcleo ventral posterolateral. El tálamo es una estructura como un centro de comunicaciones a nivel cerebral, y en la vía de dolor es súper importante. Tiene dos núcleos importantes que son el ventral posterolateral y el ventral posteromedial, así como los núcleos intermedios que tienen relación con el dolor. La modulación supraespinal es cómo el dolor se procesa a nivel central, ¿no? Y qué características termina dándole al dolor. Esta modulación es muy compleja, ¿no? La vía de dolor asciende y llega hasta el tálamo, y ahí hace conexiones con varias estructuras, sería el sistema límbico, compuesto por el giro cingulado, el lóbulo de la ínsula, están algunos ganglios basales,
¿no? También se relaciona con la corteza prefrontal y también, pues, obviamente con la corteza somatosensorial primaria y secundaria, ¿no? Entonces, estas conexiones le permiten dar un aspecto importante, emotivo, y también relacionado a la memoria del dolor. Y otra cosa, permiten su representación, ¿no? Su representación a nivel central. Y cuando el dolor es crónico, estos se modifican, ¿no? Haciendo que la corteza prefrontal se encienda bastante en el dolor crónico. Esta es una resonancia funcional en pacientes con dolor agudo y fíjense aquí cómo pinta, ¿no? Cómo aumenta la función de algunas zonas, como la corteza somatosensorial primaria, secundaria, el giro cingulado y también lo que sería la corteza insular. No se olviden que la corteza sensorial primaria, ¿no? Está posterior a la cisura rolándica y la corteza somatosensorial secundaria está cerca del labio de la cisura silviana. Un aspecto importante es que la corteza sensorial primaria le da la intensidad al dolor y la ubicación. En cambio, la corteza secundaria le daría el tinte, digamos, de qué calidad tiene el dolor, ¿no? Qué características adicionales tiene. La corteza prefrontal es una estructura súper importante, tiene que ver con la planificación del comportamiento, la regulación de la profundidad de los sentimientos y se activa muchísimo el dolor crónico, ¿no? Y tiene conexiones con la corteza somatosensorial primaria, secundaria, el tálamo y la corteza singular anterior. Entonces correlaciona las variables cognitivas que tiene el dolor. El sistema límbico, que tiene que ver con las emociones, la iniciativa, la memoria, también se activa en los pacientes con dolor. Y eso es porque justamente el dolor hace que la persona aprenda de sí misma, ¿no? En cuanto a la experiencia de dolor. Así que se va formando una firma digital ahí, una firma personal de lo que es la experiencia de dolor. La modulación descendente es una modulación que se produce para, digamos, disminuir o aumentar la intensidad de las experiencias de dolor. Fundamentalmente parte del giro cingulado anterior, la corteza prefrontal, el lóbulo de la ínsula y la amígdala, que tienen conexiones con la sustancia gris periaqueductal, y esta sustancia gris periaqueductal se comunica con la médula rostral ventromedial del bulbo y de esta desciende hacia el asta dorsal, aumentando y disminuyendo el dolor. En el caso de la modulación serotoninérgica, es una modulación de una vía que utiliza fundamentalmente la serotonina como neurotransmisor y que parte de la sustancia gris periaquedutal y llegan las conexiones con esta carga de serotonina adicional hacia la médula rostral ventromedial. A nivel de la médula rostral ventromedial hay células que son on y off o neutras que podrían encender o apagar la transmisión de dolor. Estas al final terminan en el asta dorsal regulando la transmisión de dolor. La síntesis de serotonina se produce a partir de triptófano y ese triptófano se convierte en serotonina que luego está disponible en esas sinapsis. En, en el caso de la modulación noradrenérgica, sigue una ruta muy similar. Desde la parte superior desciende con, ¿no?, señales del hipotálamo, la amígdala, que llegan hacia lo que es la sustancia gris periaqueductal y posteriormente la médula rostral ventromedial. Y luego de hacer escala aquí, ¿no?, donde se regulan aún más, llegan hacia el asta dorsal. Ahora, esta vía también tiene una vía alterna que puentea, digámoslo así, puentea el tálamo y se va directamente hacia el asta dorsal. El resultado final de la modulación noradrenérgica es fundamentalmente antinociceptiva.
La noradrenalina se metaboliza a partir de tirosina, que se convierte en L-dopa, dopamina y luego posteriormente en noradrenalina. Todas estas conexiones de serotonina, noradrenalina y los opioides, que también usan las mismas rutas, lo que hace es disminuir las aferencias de dolor. Ese es el resultado final. Pero también está postulado que la estimulación de la vía serotoninérgica puede llevar a producir mayor dolor. A continuación vamos a detallar algunos aspectos importantes en lo que es la cronificación del dolor. Siendo un tema interesante y quizás un poco complejo de abordar, lo que es la cronificación del dolor, es necesario emplear quizás algo más didáctico, ¿no? Como la publicación de Wolf, que habla que el dolor crónico se produce siguiendo tres estadios: uno de activación, otro de modulación y otro de modificación. En cuanto a la activación, se produce digamos, una transducción, una transmisión y un aumento del uso dependiente, generando una autosensibilización que propicia que haya un aumento en la función de los mecanismos que llevan el dolor. En cambio, en la modulación lo que ocurre es una modificación de la estructura de algunos sistemas del dolor por fosforilación, por incremento en algunos casos de los canales, de función de los canales llevados por la fosforilación, generando una sensibilización periférica y central. A esto se llamaría heterosensibilización. Y en el caso de la modificación, es una situación donde hay un dolor persistente patológico, asociada a alteración genética, alteración en la conectividad de la vía de dolor y también a muerte celular. En cuanto a la activación periférica, nosotros hemos revisado este tema hace un ratito sobre lo que corresponde a los transductores, ¿no? Los estímulos que pueden ser dolorosos como el calor, los estímulos mecánicos y los químicos van a generar un aumento de la conductancia a partir de estos receptores, generando un influjo de calcio y de sodio al interior de la membrana y se producirán entonces potenciales, ¿no?, de membrana, ocasionando potenciales que se van a transmitir hacia el asta dorsal. También participan en esta generación de potenciales los canales de sodio. El aumento de estímulo genera un aumento de la función de estos transductores y de los canales de sodio, eso sin modificación estructural. A este cambio se le denomina autosensibilización y este fenómeno es periférico por un aumento de estímulos. Luego de la transmisión que se produce de esos potenciales, llegan hacia el asta dorsal. Aquí lo que vemos es una fibra C-terminal que se comunica con una neurona de proyección. Al liberarse el glutamato, se estimulan los receptores AMPA y NMDA del glutamato, generando un ingreso de calcio y de sodio y propiciando la generación de potenciales que van a ser transmitidos de forma ascendente. Estos receptores AMPA y NMDA, por estímulos repetitivos y una regulación que se da a partir de los receptores mGlur, los NK1 y también otros como lo que sería el TRKB, que responden a diferentes moléculas, van a propiciar un aumento de la función de estos receptores, generando un mayor ingreso de calcio, o sea, una activación central de estos receptores. Esto sería una sensibilización central, ¿no? Aquí estamos viendo que esos mecanismos, a partir de los que se genera un aumento del ingreso de calcio y también una activación del canal de NMDA por liberación del magnesio que tiene como, digamos, freno, hace que se produzca un mayor ingreso y la generación de más potenciales, ¿no? En la etapa de modificación, esta sería la segunda etapa, estos transductores sufren
un proceso de fosforilación a partir de proteínas quinasas, la A y la C, que van a fosforilar no solo los transductores, sino también los canales de sodio específicos de la membrana neuronal. Este proceso se llama heterosensibilización y es a nivel periférico. Lo mismo ocurre a nivel central. La fosforilación producida por estas proteínas quinasas se da en el AMPA y en el NMDA, haciéndolos mucho más activos funcionalmente, generando mayores potenciales por mayor ingreso de iones positivos. En la etapa de modificación, que sería la tercera etapa, a nivel periférico se produce un cambio en la conformación de transductores y canales de sodio a nivel de la membrana del terminal nervioso, de las terminaciones libres. Esto es mediado por un cambio en la expresión genética. También cambia el fenotipo de fibras A y C a nivel periférico y también va a haber muerte neuronal y denervación de algunas zonas. Lo mismo ocurre a nivel central. A nivel central ocurre muerte neuronal por esta muerte está por apoptosis de las neuronas inhibitorias, de las neuronas intercalares inhibitorias. Hay una pérdida del control generado por las vías descendentes. Esta ruta representa las vías descendentes y van a aparecer receptores, un exceso de receptores NMDA y AMPA en lugares donde no hay sinapsis, generando pues una mayor respuesta a los estímulos, ¿no? que serían los neurotransmisores, generando mucho más dolor, ¿no? Entonces, estos cambios que se producen donde hay también pérdida de conectividad y muerte celular son, digamos, irreversibles. Un papel importante cumple la microglía, ¿no? La microglía es una célula que se activa en situaciones de dolor y que propicia que haya una mayor sensibilidad. La microglía migra a algunas zonas en el asta dorsal y en el asta intermedia, generando un cambio en la producción de moléculas de la microglía, en su comportamiento. Lleva a la producción de interleuquina beta, factor de necrosis tumoral alfa y también de factor neurotrófico derivado cerebral. Esto propicia un cambio en el comportamiento de la neurona, sería primaria y secundaria, generando una mayor sensibilización en la vía de dolor. Por todos esos cambios, es necesario enfocar el manejo del dolor desde un punto de vista multimodal, donde se usen varios medicamentos, varias técnicas analgésicas que tengan efecto sinérgico, sumatorio, no solamente para mejorar el control de dolor, sino para disminuir los efectos adversos. También hay que propiciar que este cambio también se pase del ámbito hospitalario al domiciliario, para un mejor control, puesto que en la casa mejoran los pacientes, ¿no? El manejo multimodal es la mejor forma de manejar el dolor. Y si nos basamos en el manejo analgésico multimodal, digamos que lo que buscamos es acelerar el proceso de recuperación del paciente, ¿no? Y eso es, en el sentido amplio, abarcar temas como nutrición, fisioterapia, alimentación, etc. O sea, varios aspectos que nos ayuden a mejorar la recuperación del paciente. Como conclusiones vamos a decir que el dolor no es lo mismo que nocicepción. Estamos viendo que el dolor agudo pues tiene un sitio importante en lo que es no los mecanismos de dolor, pero el dolor crónico tiene muchos más aspectos, ¿no? Es mucho más complejo. Otra conclusión es que las vías de dolor requieren de un estudio profundo. Conocerlas adecuadamente implica también saber cómo tratar esas disfunciones. Así que los invito a revisar el tema. Y otra conclusión sería que sí hay que recordar que hay un desbalance en lo que serían los estados o los mecanismos pronociceptivos de los antinociceptivos.
y que para que no se produzca ese desbalance tenemos que actuar pronto y evitar que se produzcan esas modificaciones en las vías de dolor. Bien, hasta aquí con la clase, les agradezco muchísimo la invitación y esperaré sus preguntas que seguramente me las harán llegar y trataremos de participar justamente en más temas con respecto a la capacitación continua que se ha oportunamente establecido en la institución. Un saludo importante para los organizadores por darse el tiempito de que más profesionales entiendan lo que es el dolor y se trate adecuadamente. Bendiciones a todos. Hasta pronto.